We are going to start now. Hi, hello. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y por su puntualidad. Gracias por seguir con nosotros en este taller, en el taller de preparación para su solicitud para becas Fulbright García Robles 2024. Today we have a session in English because we are going to be covering how to write important documents that are part of your application. All right. Vamos a estar manejando español e inglés. Parte de la sesión va a ser en español, parte va a ser en inglés. We are going to try to use your English so that you practice a little bit more. Te recordamos, les vamos a recordar a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy, que tenemos un grupo de Facebook donde estamos subiendo estas sesiones y materiales importantes que estamos compartiendo con ustedes. Además, ese grupo de Facebook, en unos momentos les voy a compartir el link en el chat de nuestra sesión del día de hoy. En ese grupo de Facebook pueden encontrar también materiales y pueden escribirnos directamente sus dudas, sus preguntas. Y ahí estamos, el equipo organizador de este taller, estamos en contacto con ustedes, ¿ok? Así que asegúrense de, bueno, seguir asistiendo a sus sesiones. La semana siguiente todavía tenemos sesiones. Y pues, si ustedes pueden, de integrarse también al grupo de Facebook. Bueno, with no further ado, let me introduce you Mariana Alvidrez. She's a fellow Education USA advisor in Ciudad de Mexico, in Mexico City. And today she's going to be presenting how to write your way into Fulbright. Welcome, Mariana. Thank you for being here. Muchas gracias, Adri. And thanks everyone for being here, for making the time to listen to what we have to say about writing your way into Fulbright. Y como dijo Adri, esta sesión va a ser en español y en inglés, mainly in Spanish. Llega un momento en la vida en el que tu cerebro funciona mejor en tu idioma natal. Y bueno, antes de empezar, me da mucho gusto ver a caras conocidas. Bienvenido, Oscar. Bienvenidas también, bienvenidas las y los asesorados con los que todos los días los asesores de Education USA trabajamos. Muchas gracias por, insisto, por hacer el tiempo de estar aquí. Y para empezar, como a calentar en nuestra sesión, esta sesión, bueno, les digo, va a durar aproximadamente 1 hora. Lo vamos a intentar hacerlo más, no rápido, pero sí lo más conciso y breve para que no se aburran. Entonces, antes de empezar ya con las diapositivas y todo el contenido, me gustaría que en el chat puedan con un emoji contarnos cómo se sienten el día de hoy. Pueden usar el que ustedes quieran. Y también, bueno, si no quieren compartirnos cómo se sienten, pueden compartirnos desde dónde están viendo esta transmisión. Puede ser desde la Ciudad de México, desde Chihuahua. Entonces, bueno, aquí ya empezaron a surgir los emojis. Muchas gracias a Daniela, a Ana Beatriz, a Luz, a Anaí, a Brian, a Eduardo, a Monse. Hola, Monse, bienvenida. A Jesús, Mestli, muchas gracias. Y también recuerden que el chat está para que ustedes hagan preguntas durante la sesión. Y ahorita justo les voy a explicar cómo es la dinámica. Entonces, como Adri ya también lo mencionó, mi nombre es Mariana Alvidrez, yo trabajo en Education USA y cubro los estados o trabajo con estudiantes y la comunidad académica en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre los ensayos. Una disculpa respecto al teléfono, sobre los ensayos para su aplicación o su solicitud Fulbright. Entonces, ¿cuál es nuestra agenda del día de hoy? Bueno, primero vamos a hablar sobre cuáles son las expectativas de esta sesión para que puedan aprovecharla mejor. Y después we are going to dive directly into the essays, el componente de los ensayos, en el contexto del proceso de solicitud a las becas Fulbright García Robles. Y también vamos a hablar obviamente sobre los elementos que tiene un buen ensayo, sobre el lenguaje cultural que se utiliza en este tipo de textos y algunos tips para que puedan hacerlo de la mejor forma. Y finalmente vamos a hablar sobre el CV y recursos para que ustedes puedan desarrollar sus documentos y también pues justamente el CV, ¿no?, que tienen que presentar.
Entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas para ustedes? La primera, y me voy a regresar un poquito aquí, si es posible prender sus cámaras, aunque no lo crean, nosotros les estamos viendo y también se siente bonito no sentir que le estamos hablando a la nada, ¿no? O sea, nosotros estamos muy felices de estar el día de hoy aquí, entonces poder verles y poder también observar sus reacciones, a lo mejor mientras estamos hablando, si no nos entienden, eso es algo muy positivo, entonces yo les invito a que puedan prender sus cámaras. Entonces, bueno. La participación y atención es clave. Sabemos que el celular se ha convertido en la extensión de nuestros cuerpos, pero si por una hora me regalan la posibilidad de guardarlo y de poner toda su atención aquí, yo más que feliz. Bueno, justamente ya me adelanté. Entonces, si pueden guardar su teléfono, estaría buenísimo. También ya lo dije, prender sus cámaras y tener una actitud positiva en el sentido de participar, de mandar sus preguntas por el chat, incluso pueden abrir sus micrófonos para poder hablar, etcétera. Y sobre todo, tomar ventaja o aprovechar esta oportunidad porque no solo les va a servir en su proceso de Fulbright, también es contenido que pueden desarrollar a lo largo de su vida académica. Entonces, justamente en esta pintura, lo que nosotros buscamos es que, no sé si alcancen a ver aquí mi puntero, mi mouse, no sean como estos niñitos que están aburridos, sean como este niñito que está poniendo toda su atención, ¿va? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a poner en contexto los ensayos y los materiales dentro del proceso de aplicación a uno de los programas de Comexus, de las becas Fulbright García Robles, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos que les van a pedir? Básicamente, les van a pedir que llenen una solicitud en línea y aquí me gustaría preguntarles que reaccionen con un thumbs up o con lo que ustedes quieran. ¿Quién ya empezó su aplicación en línea? ¿Quiénes ya empezaron a llenarla? Cuéntenos. Muy bien, superan ahí, buenísimo. ¿Quién más ya empezó? ¿Con un thumbs up o todavía no han empezado? Todavía no han empezado la solicitud en línea, Todavía no. ¿no? Ah, muchas gracias, Abril. Pues Sí. bueno, este es el momento ideal para recordarles que pueden empezarla desde ahora para que se empiecen también a familiarizar con la plataforma y para que vean lo que les están pidiendo. Entonces, van a tener que completar esa solicitud en línea. Tienen que tener un promedio, como ustedes saben, arriba de 8 en nuestra escala mexicana. También tienen que enviar sus calificaciones, sus boletas de calificaciones y el título del grado anterior. Y en este contexto tienen que presentar dos tipos de materiales, los ensayos y el CV, ¿no? Además, tienen que presentar resultados para el examen GRE, o sea, ustedes tienen que tomar el examen GRE, se tienen que preparar. En el caso de aquellos candidatos y candidatas que soliciten la beca de posgrado regular, también tienen que presentar resultados de exámenes de inglés como el TOEFL, el Duolingo y el IELTS, que son los exámenes que acepta el programa, los programas en Comexus. En el caso de candidatos y candidatas a doctorado, deben presentar un writing sample, un ejemplo de cómo escriben en inglés, 3 cartas de recomendación y para aquellos candidatos y candidatas que vayan al área de las artes y aquellas disciplinas relacionadas, un portafolio. Entonces, bueno, justamente en este sentido, hoy vamos a platicar sobre los ensayos y sobre el CV. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque un ensayo, o sea, durante nuestra presentación el día de hoy, vamos a hablar del ensayo como conjunto o de los materiales como un conjunto. Y no sé si ustedes han visto estos Legos que están de moda, que son las florecitas estas que van armando y demás, o en general los Legos. Los Legos no siempre se ven bonitos. Usualmente se ven así, ¿no? O sea, son piezas dentro de ese proceso. Entonces, lo que a mí me gustaría transmitirles el día de hoy es que en su proceso de aplicación para una beca de Comexus, este es el proceso y ustedes tienen que ocuparse de que estas piezas que componen toda su aplicación estén realizadas lo mejor posible, ¿no? Por ustedes. Entonces, ahora sí, platiquemos sobre los ensayos que tienen que presentar para las aplicaciones de los diferentes programas o de las diferentes convocatorias abiertas en Comexus. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los ensayos Comexus Fulbright García Robles?
esta abreviación puede parecer Fiscalía General de la República, pero no, la utilizamos en Education USA como Fulbright García Robles. Entonces, ¿qué son estos ensayos y para qué nos sirven? Bueno, son, déjenme decirles, un componente esencial en su proceso. Y por ello, no hay que dejarlos hasta el último minuto. Y precisamente por eso, esta sesión está en este momento de su solicitud y no hasta el final. Porque usualmente, si no estamos acostumbrados a escribir, pensamos que escribiendo una noche antes, ya con eso es suficiente y no. Los ensayos, los dos ensayos que tienen que presentar son muy importantes y deben contener, no sé si esto, bueno, si ya leyeron las convocatorias, pueden revisarlo, pero tienen que contener de 400 a 600 palabras. Y en estos ensayos, básicamente ustedes responden a la pregunta, Who are you and why are you an ideal candidate? No a perfect, porque perfect doesn't exist, ¿no? Y así como ustedes son candidatos en México para los programas de Fulbright, recuerden que Fulbright también está en todo el mundo. Y esos otros candidatos de Fulbright también en algún momento, cuando ustedes, crossing fingers, les den la beca, pues van a tener que no competir, porque esa es una palabra que no me gusta, pero sí van a tener que hacerse notar o hacerse destacar among the rest of the competitors, ¿no? O de los applicants. Entonces, ¿qué tienen que responder estos ensayos? Who are you and why are you an ideal candidate for the Fulbright García Robles Scholarship? Y bueno, aquí en esta, bueno, las pinturas que les ponemos no son gratuitas. Vayan como identificando el por qué se las ponemos. Lo que nosotros les queremos transmitir es que los ensayos no tienen que ser como esta persona que está aquí sufriendo si los empiezan con tiempo, ¿no? Escribir no tiene que ser un acto de sufrimiento. Entonces, ¿cuáles son los dos ensayos que les van a pedir o que les piden las convocatorias en Fulbright? Básicamente son dos y son el personal statement y el statement of grant purpose. Y aquí quiero hacer una pausa para tomar agua y para que ustedes me digan qué se les viene a la mente, en el chat puede ser o pueden abrir sus micrófonos, qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra o las palabras personal statement y statement of grant purpose. Cuéntenme. Les doy 3 segundillos. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos. Ah, bueno, esta es una pregunta en general. Ahorita la contestamos, Jesús. ¿Alguien, algún valiente, alguna valiente? A ver, aquí ya tenemos a alguien. Presentación personal. Excelente, Monse. Exactamente. Presentación personal y adelante, Oscar. Digo, yo por lo que he considerado de ambos ensayos, yo pensaría que un personal statement sí es sobre ti, pero digamos es como lo que tú has, cómo has llegado a este camino. Y el segundo ensayo, el statement of grand purpose, yo pensaría que es cómo te ves en el futuro, ¿no? Principalmente en la beca, ¿no? O sea, uno Exacto. personal, pero y el segundo, más que nada, ya enfocado a la beca, ¿no? Exacto. Muy buenas respuestas, Oscar. Muchísimas gracias. Además que Oscar es un gran asesorado. Y también Abril nos comenta, Statement of Grand Purpose, creo que está o que es relacionado con el alcance y proyección futura de tu formación académica. Y bueno, aquí también Jesús dice, y el Statement of Grand Purpose, debo hablar sobre lo que haré si obtengo la beca y cómo ayudará a mi carrera la maestría. Bueno, en tu caso la maestría. Exacto. Muy buenas respuestas. Afortunadamente son una audiencia que ya tiene mucha idea de lo que tienen que escribir y en qué se tienen que concentrar, pero vamos a empezar a desagregar la carnita de cada uno, ¿no? ¿Qué es un personal statement en general y qué es lo que también les está pidiendo los programas de Comexus? Es un ensayo narrativo, ¿no? ¿Y qué tiene que incluir este ensayo narrativo? Anécdotas sobre experiencias que ustedes hayan tenido en el pasado, sus objetivos académicos y profesionales, también cómo esos objetivos se relacionan al programa o a la maestría o a la disciplina que ustedes quieren estudiar en Estados Unidos. Pero básicamente, el personal statement es esto, es la historia de quiénes son o quienes han sido y cómo, how you became who you are today professionally and academically. Es básicamente contar su historia personal de vida y cómo esa historia personal de vida informa a la persona o al estudiante o al académico o investigador que son el día de hoy.
¿Hasta aquí alguna pregunta o todo más o menos claro? Porque esto lo tienen que escribir, ¿eh? Entonces, este es el momento para hacer preguntas. Repito, el personal statement es un ensayo narrativo en donde nos tienen que contar una historia, tienen que empezar a entretejer una historia y a partir de esa historia nos tienen que decir cómo el Eduardo bueno, cuéntame, Eduardo, porque voy a poner el ejemplo con tu historia. Entonces, si quieres el micrófono. Ok, gracias. ¿Tiene como, debe ser de, no sé, una cuartilla, dos cuartillas, tres cuartillas, o cómo es Ujú. Muy cuánto buena debe? pregunta. Muy buena Sí. pregunta. Ahorita mismo la respondo, pero cuéntame tú, ¿a ti qué te gustaría estudiar en Estados Unidos? Maestría en Urban Planning, Súper, urbanismo, perfecto. Urban Planning, si Dios perfecto. quiere. Eso, muy bien. Bueno, respondiendo a tu pregunta, gracias Eduardo por tu participación. Respondiendo a tu pregunta, Comexus lo que les pide es un ensayo entre 400 a 600 palabras. Eso es el guideline, básicamente. Cómo se ve en la hoja depende de ti, ¿no? O sea, si le das doble espacio, si le das espacio sencillo, pero tienes que tener de 400 a 600 palabras en ambos ensayos. Entonces, esa es la extensión y eso es lo que hay que seguir. En cuanto al ejemplo que les iba a poner, y aprovecho que Eduardo participó, entonces, repitiendo con el tema del personal statement, Eduardo, por ejemplo, voy a inventar, ¿no? Pero Eduardo, por ejemplo, nos podría contar cómo él hoy día quiere estudiar la maestría en Urban Planning en los Estados Unidos, porque cuando él era niño, o cuando él era adolescente, o cuando él empezó a estudiar la carrera, tuvo alguna experiencia en particular que le hizo cambiar su perspectiva sobre la realidad y sobre todo sobre la realidad urbana para que al día de hoy quiera estudiar la maestría en Estados Unidos en Urban Planning. Eso es el personal statement, básicamente. Y entonces, continuando, ya hablamos de uno de los ensayos que les van a pedir, que es el personal statement. Ahora hablemos del otro, que se llama el Statement of Grant Purpose. Y aquí una palabra fundamental de este tipo de ensayo es la palabra grant o beca. Y como nos decía Oscar y como nos decía también, me parece que Abril Monse y Jesús, justamente se trata de un texto que va a hablar de cómo la beca Fulbright García Robles puede apoyarles en ese sueño que tienen. Entonces, ¿qué hace el Statement of Grant Purpose? Básicamente, describe, lo voy a leer en inglés porque es más sencillo leerlo así que traducirlo. It outlines the who, the what, the when, the where, the why, and how of your proposal for the Fulbright Scholarship. Básicamente. It conveys the reasons for pursuing your proposed grad program in the US. Básicamente, ¿por qué a ti te deben dar la beca Fulbright García Robles STEM regional, binational business, posgrado regular, etcétera? Why you and why the United States? Esto es muy importante porque así como Eduardo podría, y perdóname que te ponga como ejemplo, Eduardo, así como Eduardo podría estudiar aquí urbanismo en México, ¿por qué los Estados Unidos y por qué a través del programa Fulbright, ¿no? Entonces, también el Statement of Grant Purpose clearly explains your future plans upon returning to Mexico. Esto es súper importante porque la mayoría de las personas que llegan a nuestros centros de asesoría, no la mayoría, pero muchos de ellos nos dicen, ¿cómo le hago para quedarme a trabajar en Estados Unidos mientras estudio? Y pues recuerden que el programa Fulbright es un programa de intercambio bilateral, ¿no? De hecho, si no saben, se los voy a contar. COMEXUS quiere decir Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. O sea, lo que busca la beca Fulbright o las becas Fulbright es que ustedes como mexicanos puedan ser embajadores de la cultura mexicana en los Estados Unidos y que nos representen culturalmente y educativamente. Pero obviamente, como le dijo el tío Ben a Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? Entonces esa responsabilidad es regresar a México a compartir todo lo aprendido en los Estados Unidos a través de su programa Fulbright, ¿no? Entonces, eso es súper importante que lo mencionen, sus planes futuros cuando regresen a México. También el Statement of Grant Purpose demuestra cómo la beca va a contribuir a su desarrollo académico, profesional y personal, pero también
cómo la beca Fulbright García Robles, a la que estén solicitando, va a beneficiar a su comunidad, ¿no? O sea, es importante el crecimiento personal y académico, pero también cómo el que a ustedes les otorguen una beca puede impactar a aquellas y aquellos que están a su alrededor a través de su programa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del urbanismo o del urban planning, pues ese es un gran ejemplo de una disciplina que impacta a gran escala en las comunidades, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en candidatas o candidatos que quieren hacer algún posgrado en las artes, cómo las artes pueden impactar a su comunidad, ¿no? Y cómo ustedes una beca Fulbright les puede ayudar a eso. Y finalmente, el Statement of Grand Purpose details your motivation to serve as a cultural ambassador in the US, describing what you will bring to the classroom, program, and university. O sea, porque eso es muy cierto. Por muy cheesy que parezca, todas y todos en esta sesión somos únicos y nuestras experiencias de vida son distintas y únicas, como les cuento, ¿no? Entonces, ¿cómo esas experiencias de vida pueden impactar positivamente? O sea, ¿qué van a agregar a ustedes al programa, a la universidad que ustedes soliciten admisión y al programa Fulbright también, ¿no? Entonces, eso es básicamente de lo que se trata un Statement of Grant Purpose. Y aquí, como les contaba, o sea, si no me entendieron nada de lo que dije sobre el personal statement y sobre el statement of grand purpose, básicamente lo que hay que entender es esto, ¿no? Que el personal statement es la historia de quiénes son ustedes, de cómo se convirtieron las personas que fueron a lo que son hoy. Y el statement of grand purpose, perdón, aquí me regreso, es básicamente el outline de who, what, when, where, and why, and how of your proposal for the Fulbright Scholarship. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo claro? Todo bien. Conste, les voy a hacer un quiz a ver si es cierto. Ah, no es cierto. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de estos ensayos haciendo como una síntesis? Es una oportunidad para, para resaltar o para demostrar sus cualidades personales, ¿no? Como la honestidad, la integridad, el compromiso que tengan, la perseverancia que han demostrado a lo largo de los años, porque solicitar estas becas, o sea, ya con el hecho de que la soliciten y que terminen la solicitud, ya es un gran logro, déjenme decirles, ¿no? Entonces, ¿qué son los elementos que quieren resaltar? Y también estos ensayos le permiten al Comité Comexus entenderlos mejor, más allá de sus scores en el GRE, más allá de sus scores en el TOEFL, más allá de sus calificaciones y de su título. Y también, bueno, es evidente que los ensayos son una prueba de que también pueden escribir en inglés para el caso de los candidatos que van a solicitar la beca de posgrado regular o alguna otra convocatoria que les pide escribir ensayos en inglés. Y también, y mucho más importante tal vez, es que los ensayos le permite al Comité de Admisiones de Comexus tener una mejor idea de a qué persona, a qué estudiante estarán permitiendo entrar a la comunidad de Fulbrighters. Porque acuérdense que The Fulbright Program, como ustedes saben, es un programa con mucha tradición, con mucha historia, y los Fulbrighters son estudiantes muy competitivos, muy buenos, y por ejemplo, muchos premios Nobel son también o han sido Fulbrighters. Entonces, el que ustedes sean considerados Fulbrighters es una oportunidad para entrar a esa comunidad académica e intelectual. Entonces, también consideren que los ensayos pueden ser una herramienta para lograrlo. Y aquí les pusimos el ejemplo de un autorretrato, ¿no? Para aquellos que les guste el arte, saben que los autorretratos son aquellas ventanas que tienen los artistas para poder mostrar las cualidades que ellos quieren resaltar. En el caso de este self-portrait de Amrita Shergill, ella está, o sea, ella se está representando, perdón, como una persona alegre, tiene colores vivos, ¿no? O sea, es la manera en que a ella le gusta representarse. Mi invitación es que piensen a los ensayos, tanto al personal statement como al statement of grand purpose, como un autorretrato escrito, ¿no? Pero como aquellas ventanas en donde ustedes van a tener la posibilidad y el control de
de highlight your best qualities, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Súper. Y entonces, recuerden, así pequeños reminders. There are thousands, and when I say thousands, I am not kidding. Hay 1000 aplicaciones a estos programas, pero solo un grupo pequeño, de hecho, le van a ofrecer la beca. Entonces, para ello es importante que escriban sobre experiencias especiales y cómo esas experiencias de vida los han cambiado, cómo esas experiencias también les han hecho crecer, pues en la vida, académicamente, intelectualmente, personalmente, y eso incorpórenlo justamente a sus ensayos. Entonces, haciendo una breve pausa aquí, me gustaría primero leer el chat. ¿Qué porcentaje de postulantes son aceptados? Esa es una pregunta que vamos a dejar hacia el final de la sesión para que responda nuestra colega y Program Officer en Comexus y que nos pueda dar más luz en ese sentido. Pero ahorita platicamos sobre eso. Regresando otra vez al tema de la escritura, una pregunta que nos gustaría hacerles es, how does the intellectual community write en México y en Estados Unidos? ¿Y por qué esto es muy importante? Porque recuerden que cuando ustedes estén solicitando la beca, el inglés que tienen que utilizar o el estilo que tienen que utilizar es la forma en la que se organiza la escritura en los Estados Unidos. Es decir, tienen que escribir con un estilo académico estadounidense. ¿Y cómo escribimos en México? Esto es un reminder. Somos muy choreros, básicamente. ¿Y cómo somos choreros? Por ejemplo, cuando ustedes me imagino que muchas y muchos de aquí trabajan en diversas organizaciones y no me dejarán mentir que usualmente los correos laborales empiezan así. Estimada maestra Adriana Molina, 2 puntos. Deseo que mi correo le encuentre bien. El motivo de mi mensaje es comunicarle que, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearle un excelente jueves, ¿no? O sea, somos muy choreros y eso es parte de nuestra cultura académica e intelectual. Pero tengo una noticia para ustedes. En Estados Unidos es al revés. La manera en que escriben en los Estados Unidos, o sea, la escritura académica, el academic writing in the US, is concise. Ellos straight to the point, ¿no? Y eso es algo que tenemos que incorporar en nuestros materiales de aplicación a las becas Fulbright García Robles. No choreen, por favor. Eso solo va a generar que cuando el comité de admisiones de Comexus esté leyendo su aplicación, más o menos saben cuánto tiempo, eso lo aprendí hoy en una sesión que tuvimos en la biblioteca Benjamin Franklin, que es donde yo trabajo. Una oficial de admisiones de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos hoy nos decía que ellos destinan en promedio 2 minutos para revisar toda una aplicación de una persona. En esos 2 minutos, en esos 120 segundos, ustedes tienen que lograr captar la atención de las personas que los están leyendo. ¿Y cómo lo hacen? Siendo concisos. No choren, por favor. Entonces, haciendo un resumen de esta sección de la que acabamos de platicar, de Fulbright García Robles Essays, el proceso de aplicación a una beca Comexus consiste en diferentes materiales, como lo vimos, ¿no? El GPA, su título, resultados del GRE, etc. Pero uno de esos requisitos son los ensayos. Entonces, ustedes van a tener que enviar o escribir 2 ensayos, el Personal Statement y el Statement of Grant Purpose. Y bueno, aquí, además de ser un resumen, también es un Q&A. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Segurísimos y segurísimas. ¿Es ahora o nunca? No, no es cierto, siempre nos pueden escribir. Por ahora todo bien, pero ¿Por ahora todo bien? sí. Súper, buenísimo. Muchas gracias, Abril. Ok, entonces ya hablamos de los requisitos que les van a pedir en las becas, ya hablamos sobre los ensayos y los tipos de ensayos, y ahora vamos a hablar sobre los componentes para escribir bien, ¿no? Entonces, ¿ambos ensayos tienen la misma extensión? Es de mi conocimiento que sí, Jesús, porque en la convocatoria o las convocatorias, o sea, siempre refiérete a lo que dice la convocatoria. La convocatoria es
la ley, ¿no? Y entonces las convocatorias dicen que son de 400 a 600 palabras, pero igual hacia el final, digamos, nuestra colega y Program Officer de Comexus nos podrá responder mejor esa duda. Pero sí, de 400 a 600 palabras. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un buen ensayo? Básicamente, perfecto. Básicamente denme un segundo, son tres. Effective language, ¿se acuerdan? Ser concisos y no chorear. Storytelling, contar una historia. De nada sirve que en el ensayo nos repitan otra vez lo que hicieron en la vida, porque para eso está el CV, ¿no? O sea, no hagan de su CV algo narrativo. O sea, el ensayo no es eso. Tienen que contar una historia y tiene que ser una historia de vida. Aquí voy a ver un chat. Bueno, ahorita lo veo. Y el tercer elemento de Strong Essay Writing es una conciencia interpersonal e intrapersonal sobre ustedes y su papel en el mundo. Entonces, básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de effective language? Effective language es concrete and specific, not vague and abstract. 2, concise, not verbose. 3, familiar, not obscure. Y cuando decimos familiar, nos referimos a que el ensayo que ustedes escriban, yo les recomiendo como asesora de Education USA que además de acercarse a Education USA para que los puedan revisar, también se los den a leer a otras personas que no necesariamente pueden, digamos que saben inglés, pero que a lo mejor no están necesariamente en la disciplina que ustedes quieren estudiar para saber si el lenguaje que están utilizando les es familiar o están siendo muy, pues muy no, o sea, poco claros, ¿no? También tienen que ser precisos y claros, no ambiguo era la palabra, constructive, not destructive, y formal, appropriately formal. Es decir, no usen slang, no usen contracciones, no usen like. Eso es a lo que se refiere effective language. Y también algo que es un tema muy grande en los Estados, bueno, no solo en Estados Unidos, sino en la escritura en inglés, es el active voice versus el passive voice, ¿no? ¿Y qué es el active o la active voice, la voz activa? Es que el sujeto básicamente está realizando el verbo en la oración. Y yo sé que esto suena así como clase de español one-on-one, o sea, clase de español de primera y secundaria, pero believe it or not, así escribimos en español y en Estados Unidos o en el lenguaje que van a utilizar para los ensayos de Comexus, no es muy recomendable. Entonces, el active voice también es concisa y clara y hace básicamente que quien le está escribiendo sea responsable por las acciones que está haciendo durante el ensayo. ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo que yo les puse, active voice sería que ustedes dijeran, I conducted research in Oaxaca. ¿Cuál es como su homólogo en passive voice? The research was conducted in Oaxaca. O sea, lo que nosotros queremos es que utilicen active voice, porque la passive voice, o sea, la voz pasiva, lo que hace también es no responsabilizar al escritor por lo que está diciendo. Entonces, otro ejemplo es en passive voice, o sea, algo que no necesitamos que hagan es, the grantees are required by Comexus to consider programs with funding. Mientras que el active voice es, Comexus requires grantees to consider programs with funding. Para no hacerles el choro tan largo, utilicen active voice, pongan siempre a que el sujeto haga las acciones y no utilicen passive voice. Sé que esto suena rarísimo y que no tiene mucho sentido, pero cuando ustedes quieren conseguir una beca, tienen que activamente decir el por qué ustedes son candidatos ideales. Entonces, también parte del effective language es que eviten los falsos cognados. ¿Alguien de aquí sabe qué es un falso cognado? Bueno, aquí ya se los puse, pero ¿habían escuchado de los falsos cognados antes? Pueden reaccionar con un emoji o con el thumbs up o ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. ¿Habían escuchado eso antes? Ok, súper, gracias. False friends, exacto. Gracias, Jesús. Buenísimo. Gracias, Juan Pablo, también. Ok, bueno, básicamente los falsos cognados, como su nombre lo indica, son palabras que son similares en forma o en sonido a expresiones que diríamos en español, pero que así no se dicen en inglés. Por ejemplo,
para decir academic, o sea, para decir en inglés, formación académica, yo he visto CVs, me ha tocado revisar CVs que dicen educational formation. What? Eso es un falso cognado, porque en realidad diríamos educational background, ¿no? O por ejemplo, asistir es, o sea, asistí a una reunión, ¿no? En inglés dicen attend, ¿no? I attended a session. No, I assisted a session, ¿no? Tomar una decisión. En español decimos tomar, pero en inglés se dice hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de la decisión, es make a decision. O sea, imagínense que ustedes están escribiendo su ensayo y entonces Eduardo dice, I took a decision in my life. No, porque se dice make, o en este caso made a decision. Entonces, activamente busquen falsos cognados y evítenlos, ¿no? Para que su inglés pueda sonar mucho más natural y profesional. Y bueno, simplemente recordarles que utilicen transition words transition words and sentences durante sus párrafos. Y bueno, de esto, aquí todo el mundo me imagino que sabe hablar muy bien inglés y esto es algo que aprendieron en English 101 y que igual si lo googlean pueden encontrar listas completas de transition words and sentences. Por ejemplo, moreover, however, for example, for instance, furthermore, therefore, etcétera, ¿no? Pero tampoco abusen, ¿no? Con los transition words porque a veces ya se escucha muy rebuscado. Entonces aquí les voy a dar 20 segundos para que lean 2 ejemplos de cómo el primer párrafo utiliza, digamos, de forma pues incorrecta las transition words, mientras que el segundo los utiliza de mejor forma. Entonces, 20 segundos. Perfecto. Creo que ya todas y todos, por sus reacciones, pudieron leerlos. Y aquí, como les decía, o sea, este es es un ejemplo de un exceso de transition words, ¿no? Smith argues for the former hypothesis, however, moreover, while. O sea, no hagan eso, ¿no? O sea, utilícenlas que sean sus amigas, pero no abusen de ellas, ¿no? Entonces, como síntesis de lo que les he estado platicando, platiquemos del essay burger, ¿no? Básicamente, ustedes cómo articulan un ensayo en inglés, en academic writing en los Estados Unidos, como una hamburguesa, ¿no? Entonces, vean a cada uno de los componentes de la hamburguesa como párrafos. Entonces, este es todo el ensayo o es toda la hamburguesa. La idea es que en su primer párrafo ustedes describan el main idea, la idea principal, después desarrollen detalles, detalles, detalles y luego concluyan el ensayo, ¿no? Si lo vemos, si le hacemos zoom a esta hamburguesa, y aquí les invito a que hagan screenshot o que puedan tener estos diagramas para further reference. Si le hacemos zoom a esta hamburguesa, ¿qué es lo que vamos a tener? Que en este panecito, que es este párrafo, el párrafo de introducción, estos son sus componentes. La primera oración es tal vez la más importante de todo su ensayo, porque es la que va a determinar si sus lectores se interesan por lo que están a punto de decir o no. Entonces, en esa primera oración, que en inglés le llaman hook, o sea, o gancho, la tienen que incorporar en su primer párrafo. Y este hook, ¿qué puede ser? Puede ser un hecho, puede ser la letra de una canción, puede ser una emoción, puede ser una pregunta, puede ser incluso un chiste, o puede ser una aseveración eh, pues controversial. Por ejemplo, yo acabo de leer un ensayo de una asesorada que quiere estudiar climate, climate science en Estados Unidos y la primera oración con la que empieza su ensayo es Climate change doesn't exist. Y yo, ¿what? Y entonces empecé a leer
y entonces pone punto. That's what my professor once told me, ¿no? Entonces eso se vuelve muy interesante para continuar leyendo, especialmente viniendo de alguien que quiere estudiar eso, ¿no? Entonces, el segundo párrafo son las ideas que van a desarrollar a lo largo de sus ensayos, tanto del personal statement como del statement of grand purpose. Entonces desarrollan una idea, desarrollan una segunda idea y van proveyendo o dando ejemplos, perdón, para esa idea que están desarrollando. Y al final hacen una conclusión, ¿no? O sea, you can summarize the main ideas and then you can restate your topic. O sea, pueden volver al inicio de lo que estaban hablando en en el primer párrafo. ¿Hasta aquí fui clara o me regreso? ¿Todo bien? Seguro, seguras. Ok. Y bueno, eso era sobre effective language, ¿no? Ahora vamos a hablar rápidamente sobre storytelling. ¿A qué nos referimos con storytelling? A que escribir su ensayo, ambos, tanto el personal statement como el statement of grand purpose, se tiene que sentir como una historia. O sea, no queremos que nos cuenten. My name is Oscar Axel Limón Santiago and I have been working on the industry for 3 years. No, porque para eso es su CV, ¿no? Su ensayo se tiene que sentir como una historia. Y aquí les quiero hacer una pregunta que me pueden contestar en el chat. ¿Qué escritor o escritora les gusta mucho? Lo pueden poner así rápido. ¿A quién admiran? Cuando sale un nuevo libro, ¿de quién compran? ¿Quién les gusta como escritor o como escritora? Vamos a ver. Italo Calvino. Yuval Noah Harari. Muy buenos autores. Perfecto. Y voy a ir con la primera, Alejandro Zambra, Hemingway, Hermann Hesse. Ok, perfecto. Voy a ir con Sofía Rivera. Me gustaría, Sofía, si no te sientes cómoda abriendo tu micrófono, no pasa nada, pero me gustaría que nos contaras así en 2 palabritas por qué te gusta Alejandro Zambra. ¿Por qué él y no el resto de los escritores? Hola, bueno, Hola. creo que justo es porque se siente muy personal, o sea, escribe ensayos y novelas, pero justo se nota, o sea, es chileno y Mm, como que su experiencia tanto como escritor y personal se nota en sus novelas y en sus ensayos. súper. Muchas gracias, Sofía. Justamente, o sea, Sofía utilizó una palabra muy interesante que es personal. Y eso es justamente lo que buscan o lo que buscamos que ustedes puedan eh, expresar en sus ensayos. O sea, que tengan la capacidad de hacer que quien lea sus textos pueda vivir sus propias experiencias, ¿no? O sea, que tengan la capacidad, así como lo dice este bullet point, strong storyteller recounts story as it would be seen through the eyes of the reader, ¿no? Por eso Italo Calvino, por eso Alejandro Zambra, por eso Hemingway, por eso Hermann Hesse y Yuval Noah Harari son tan buenos escritores porque logran que nos identifiquemos con aquello que están contándonos, ¿no? Y bueno, recordarles que cada idioma, cada cultura y que cada tradición académica tiene una manera efectiva de comunicar las ideas. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de storytelling? No solo para que les den la beca, también porque al escribir el ensayo, ustedes no nos van a contar de cualquier cosa. Nos van a contar de sus propias historias de vida y cómo las becas Fulbright García Robles les pueden acercar a obtener esos objetivos. Por lo tanto, you have to first understand yourself and your experiences to bring others into your world. Justamente como esta pintura muy famosa de las meninas de Diego Velázquez, en donde hay un montón de historias pasando al mismo tiempo, pero es justamente Velázquez, el que está aquí, quien nos está contando cómo él ve su mundo a partir de su propia experiencia como pintor en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conocernos? Con un término que los antropólogos, antropólogas y sociólogos han determinado o han nombrado como la interseccionalidad, intersectionality. ¿Habían escuchado de ello antes o no? ¿No? Ok, veo algunas caritas diciendo que no. Súper. Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias, Mario y Ruth, por contarme que no lo habían escuchado. Pero básicamente, ¿qué es la interseccionalidad? Este es un término que acuñó una pensadora muy interesante de leer, que se llama estadounidense, que se llama Kimberly Crenshaw.
Y básicamente, la interseccionalidad is a framework for understanding how social identities, such as gender, gender identity, age, race, ethnicity, social class, religion, sexual orientation, etc., overlap with one another and with systems of power that oppress and advantage people in the school and broader community. What? ¿Qué dije? Básicamente, la interseccionalidad es entender cómo todo lo que nos define como personas en un contexto dado nos hace ser quienes somos. Por ejemplo, yo soy Mariana Alvidres, yo soy una persona que nació en Ciudad Juárez, pero que creció entre México y Estados Unidos. Yo soy una persona que me defino como atea, yo soy una persona que me defino como pansexual, soy una persona que me defino como una persona de izquierda políticamente, y todas esas categorías que me han hecho ser la persona que hoy soy, informan a los demás sobre mi vida en particular, como la pintura que tienen aquí en la pantalla, que es Frida Kahlo, ¿no? Hay diferentes elementos que configuran su vida, siendo una de ellas el vivir en Estados Unidos, su relación con Diego Rivera, ¿no? O sea, son todas estas categorías que nos hacen ser quienes somos. Por ejemplo, imagínense que ustedes son esta muñequita y estas categorías se pueden definir en función de nuestra habilidad corporal, si tenemos alguna discapacidad o no, nuestra salud mental, si somos personas neurodivergentes o no, nuestra raza, como lo entienden en Estados Unidos, race, nuestra identidad de género, nuestra personalidad, nuestra edad, ¿no? Nuestra cultura, evidentemente, nuestra nacionalidad, nuestra orientación sexual, los hobbies que nos gustan, la salud física que tenemos, la educación o las oportunidades educativas a las que hemos accedido, la religión que profesamos o que culturalmente nos han hecho profesar, la clase social a la que pertenecemos, los idiomas que hablamos, nuestra ocupación cotidiana, nuestra profesión, nuestra ethnicity, si estamos casados o no, si creemos en la institución del matrimonio o no, nuestra afiliación política, dónde vivimos, nuestra expresión de género, cómo lucimos, nuestra apariencia, etcétera. Todas esas categorías que nos hacen ser quienes somos, que nos hacen ser Adri, que nos hacen ser Eduardo, que nos hacen ser Oscar, Abril, Sofía, etcétera. Considérenlas cuando estén articulando sus ensayos. Y entonces, como resumen, Strong Essay Writing básicamente consiste de 3 elementos: effective language, storytelling, and interpersonal and intrapersonal awareness, ¿no? O sea, qué tan conscientes somos de aquellas categorías sociales que nos atraviesan como personas. Entonces, sus ensayos deben leerse o deben ser como si estuvieran narrando una historia a partir de todos estos elementos. Y para hacer un buen ensayo es esencial entenderse a ustedes mismos, ¿no? O sea, ustedes no nos pueden contar una historia que ni ustedes entienden. Entonces, pregúntense lo siguiente: How can you describe your multiple identities in relation to the intellectual goals you are pursuing? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Segura, seguro, segures? Sí. Ok. Súper. Continuando. Y ya con esto, es digamos, la última sección en cuanto a ensayos. Lo del CV es súper rápido, pero básicamente, ¿a qué nos referimos con Cultural and Sensitive Language? A que los ensayos, sobre todo para obtener una beca, en este caso las becas Fulbright García Robles, pueden contener, o sea, ustedes pueden incorporarlos, temas que culturalmente pueden ser difíciles de abordar, como la religión, como el estatus socioeconómico, todo esto que platicamos durante el tema de la interseccionalidad, ¿no? Nuestro consejo es que no huyan de estos temas, sino que los desarrollen de la forma más ética y responsablemente posible, ¿no? Entonces, básicamente, ensayos competitivos que desarrollan este tipo de lenguaje incluyen información sobre cómo ustedes como estudiantes están informados sobre el programa Fulbright García Robles o los programas Fulbright García Robles y cómo esa beca en particular a la que ustedes solicitarán pues admisión o a las que ustedes van a aplicar encaja en sus planes presentes y futuros, ¿no? Y recuerden que pueden
abordar temas que pueden ser de naturaleza, pues, digamos, no tan, ¿cómo se dice esto? Como que pueden ser, ay, se me fue la palabra, pero que pueden agregar estos temas que pueden ser culturally sensitive en una forma madura, ¿no? Y por favor, esto es un consejo que les damos, lean todo, eviten errores que no, o sea, que pudieron ser corregidos antes de enviar su solicitud, ¿no? Entonces aquí tenemos una polémicos, exacto, gracias, muchas gracias, Fer. Que pueden ser temas que pueden ser polémicos. Justamente en Education USA, las y los asesores podemos asesorarles para que escriban ensayos en donde puedan abordar esos temas polémicos o controversiales de una forma correcta o ética, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta o todo bien? ¿Todo bien? Súper. Último, tips, básicamente. Eviten el plagio, ¿no? O sea, si bien ustedes no van a citar en estos ensayos y no van a hacer un texto académico, simplemente eviten copiar ideas de otras personas y si van a citar ideas, pues háganlo correctamente. Eso en cuanto al plagio. También les queremos platicar sobre la inteligencia artificial. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya saben utilizar y lo incorporan en su vida cotidiana herramientas como ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿no? Nuestra postura en Education USA es que la inteligencia artificial, cuando se trata de ensayos, es de hecho una aliada, ¿no? Para estudiantes internacionales como ustedes, cuya lengua materna no es el inglés. Es decir, pueden utilizarlos como herramientas para proofread y para revisar sus textos. En ese sentido, la inteligencia artificial puede ayudarles con un montón de cosas, desde buscar escuelas hasta hacer brainstorming para su ensayo, también revisar grammatical errors, pero jamás la inteligencia artificial va a poder reflejar quiénes son ustedes como personas, sus emociones y por qué la beca Fulbright García Robles puede ser un motor para ustedes de crecimiento. Eso nunca lo va a hacer la inteligencia artificial y los asesores que están el día de hoy, tanto de Comexus como de Education USA, no me dejarán mentir que aunque estén en inglés, los ensayos hechos con inteligencia artificial no solo son muy fáciles de identificar, también es un descarte automático de toda la aplicación. Entonces, utilizan a la inteligencia artificial como aliado o aliada, pero no lo utilicen para escribir sus ensayos. Y por ello, we encourage you to use AI in a way, in a clever, strategic, and ethical way. Recomendaciones básicas o finales, utilicen programas como Grammarly, Hemingway, ChatGPT, Gemini y SudoGride para checar todos estos errores y para que sus textos sean mucho más pulidos. Y también pregúntenle a otras personas para que puedan leer esos textos. Y pregúntense, does the document or does the materials look pretty, organized and consistent? Si no, si la respuesta es no, sigan editando sus materiales. ¿Cuáles son 4 estrategias para que ustedes escriban mejor en inglés? Empiecen bueno, aquí le pusimos journal, pero puede ser tanto un diario como sus notas en el celular sobre ideas y reflexiones que les gustaría desarrollar tanto en el personal statement como en el statement of grand purpose. También les recomendamos que escriban mapas mentales para crear y organizar conceptos, sobre todo en los párrafos. Cuando ustedes estén ya frente a la página en blanco, escriban lo primero que les venga a la mente, de verdad. O sea, no se queden pasmados, no se queden, digamos, bloqueados por el no saber qué escribir. Es mejor editar algo que ya está escrito que no escribir nada, ¿no? Y finalmente, como recomendación, personalmente más importante, lean en inglés. The more you read, the better you write. O sea, no hay fórmula mágica en donde si no lees vas a escribir bien, no. Y lean cualquier cosa. Revistas, artículos en internet, libros, lean de todo, porque solo entre mejor lean, mejor van a escribir. Y bueno, la atención al detalle, ¿no? Revisar muchas veces sus textos hasta que estén muy pulidos. Mantener el formato consistente, es decir, que si en el personal statement están utilizando Times New Roman 12,
en el Statement of Grand Purpose no utilicen Arial 15, ¿no? O sea, sean consistentes porque esos detalles los toman en cuenta los comités de admisión, en este caso el comité de admisión de Comexus, y bueno, o sea, eviten errores innecesarios, ¿no? Y como resumen de esta última sección sobre los ensayos, recuerden que si bien no van a citar ideas en estos dos materiales, si lo tienen que hacer, háganlo correctamente, porque pues el plagio evidentemente no está permitido. También uno de los puntos que abordamos fue que la inteligencia artificial, perdón, puede ayudarles en redactar mejores textos, pero jamás va a poder hacer from scratch a good text, a good essay. Y finalmente, ustedes demuestran la calidad de su trabajo y de su aplicación activamente revisando pues los errores que puedan tener. Y rápidamente platiqué, esto sí es muy rápido, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Seguros? Ay, ¿de verdad no tienen preguntas? Yo sí les voy a hacer preguntas, van a ver. Segurísimos, segurísimas. Eric Daniel, Juan Pablo, Daniela, Aline, René, Montserrat, Alfonso. ¿Nadie? ¿Todos bien? ¿Seguras, seguros? Ah, ya vieron, ya empezaron a salir preguntas. Igual en Facebook si tienen preguntas. ¿Qué formato es el más recomendado? ¿Te refieres, por ejemplo, en cuanto a letra y demás? Yo, o sea, no me atrevo a decir porque no hay guidelines específicas para esto, pero gracias. Pero yo me atrevería a decir que las tipografías de cajón, ¿no? Arial, Times New Roman, Georgia, etcétera, son las que puedes utilizar. 12 puntos, o sea, que el tamaño de la letra sea 12 puntos, que a lo mejor tenga un interlineado o sencillo o de 1.5, ¿no? O sea, como lo básico que cualquier persona podría utilizar. Obviamente no así como tipografías así rarísimas y de colorcitos. Entre más aburrido se vea, mejor. Esa es mi recomendación. Ah, como formato APA. Em, o sea, el aparato crítico que tú utilices, si es que tienes que citar, ese lo puedes utilizar, pero que sea consistente, ¿no? Y aquí tenemos otra pregunta. Ay, denme un segundito que ya me salí de la presentación. Aquí está. Dice, entonces son dos ensayos, ensayo personal, personal statement y objetivos de estudio. Statement, no es o sea, sí es objetivos de estudio, pero o sea, se llama Statement of Grant Purpose. O sea, un statement de cómo la beca Fulbright García Robles te va a ayudar a alcanzar esos objetivos, ¿no? Y en ese ensayo tienes que incorporar tus story objectives. Cada uno de entre 400 y 600 palabras. Exacto. ¿Cuál es el hook? Dice Fernanda. ¿Cuál es el hook más recomendado para este tipo de ensayos? Es decir, es mejor que sea una frase en lugar de una canción. Muy buena pregunta, pero también es muy subjetiva. Eso depende de tu estilo de escritura, ¿no? O sea, hay asesorados que les funciona que su hook sea algo controversial, o sea, un poco como el ejemplo que les ponía de la chica que puso climate change doesn't exist. Puede ser eso, puede ser una frase que te haya dicho tu mamá, o sea, depende de ti. No hay un tema o un es- pues sí, no hay un tema para el hook, eso depende de ti, pero solo asegúrate que ese hook sea lo potente suficiente como para atraer la atención de aquellos que te van a leer. Em, bueno, dice Yandy, en la solicitud menciona las instrucciones sobre el formato de letra y tamaño de los ensayos. Perfecto, mil gracias, Yandy. Ok, entonces continuando rápidamente, ya con esto vamos a terminar. Esta es la última sección sobre el CV para presentar. ¿Qué es el CV? Pues obviamente, como ustedes saben, son vocablos que vienen del latín, que es curriculum vitae, que es el latín para el curso o para la trayectoria de vida, ¿no? ¿Y qué hace un CV? Básicamente es la presentación de su historia profesional y académica, ¿no? ¿Y para qué se utiliza un CV? Para obviamente solicitar admisión al posgrado, para obtener becas, como es su caso, y también cuando van a solicitar un empleo, ¿no? Este es un ejemplo, pues, de un CV, ¿no? Que así se tendría que ver. Ya les conté qué es un CV, ahora les voy a contar qué no incluir en el CV que van a presentar para la candidatura de Comexus.
No incluyan género, no incluyan su peso, no incluyan su estatura, no incluyan su edad, si están casados o no, si tienen dependientes, cuál es su ethnic and racial background, qué religión profesan y fotografía. No lo hagan, por favor. Es decir, estos ejemplos que están aquí, believe it or not, son ejemplos que se han, o sea, que se han recibido y pues así no es como se tienen que ver. Y obviamente dentro de las recomendaciones es que no mientan, ¿no? O sea, no inflen sus posiciones, sean lo más honestos posibles, porque pues obviamente se nota también durante la evaluación de sus aplicaciones. Ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones positivas? Que la información que tengan sea clara, sea concisa, sea actual y que no tenga errores gramaticales o sea, como typos, ¿no? Utilizar fuentes, el número de letra, perdón, que no sea miniatura, pero que tampoco sea gigante. Entonces, bueno, Yandy ya nos contó que hay un formato específico para estos materiales. La recomendación en general es que sea de 10 a 12 puntos. Utilizan un solo tipo de letra, o sea, acuérdense, la consistencia en el estilo es básico. Esto incluye obviamente las negritas, las cursivas, etcétera, ¿no? Si está bien diseñado su documento, va a generar un interés inmediato, ¿no? Si está todo feo y está la información toda amontonada, lo último que va a querer hacer la gente es leerlo, ¿no? Y acuérdense, los comités de admisión toman muy poco tiempo para revisar toda la candidatura, entonces asegúrense que visualmente sea impactante también. Súbanlo en PDF. Bueno, pero ahorita si quieres, Yandy, nos cuentas si esto es posible en la aplicación de Fulbright. Usualmente se sube en PDF. Y bueno, evidentemente sigan las recomendaciones de Comexus para subir para subir su CV. Em, no incluyan información antes de la universidad, es decir, en la prepa, en la primaria, etcétera. Que su CV tenga aproximadamente entre 2 a 4 páginas. No utilicen colorcitos o gráficos o Canva. No incluyan referencias personales, así de doctor Juan Pérez es mi referencia, no lo hagan. Y tengan un em, email profesional personal formal, digamos, ¿no? O sea, no, por ejemplo, yo tengo un correo que utilizaba en la prepa y en la secundaria que era así como ay.lo.panda, porque me gustaba Panda, ¿no? La banda de Monterrey. Y obviamente ya lo estoy usando pues para pura cosa de spam, ¿no? O sea, yo no pondría ese correo evidentemente en mi CV de Fulbright para la convocatoria de Comexus. Entonces, si no lo tienen, utilicen un correo, una dirección de correo más formal. ¿Cuáles son las categorías y cuál es el orden? Si le quieren tomar screenshot a esto, adelante, porque luego vienen muchas preguntas ya en las sesiones de asesoría. Las categorías de un CV, ¿qué tiene que contener? Uno, información de contacto, como su nombre y sus pronombres, si ustedes desean incluirlos, su número de teléfono, su dirección de correo, y esto es opcional, su dirección, ¿no? Tal cual. Y esto también es muy importante que lo mencionen, tener un perfil de LinkedIn que esté actualizado. Si ustedes tienen un website en donde suben, por ejemplo, sus papers, sus publicaciones, lo pueden incluir. Si son programadores o están en el tema de la programación, pueden también incluir su perfil de GitHub y Linktree igual, ¿no? Para los periodistas y las personas que están activamente publicando cosas. Entonces, algo así es como se tiene que ver. Estos son diferentes ejemplos, pero algo así se tiene que ver la primera categoría, que es información de contacto. Ahora, en cuanto a la educación, primero hay que empezar con el nombre completo de la universidad. Si, por ejemplo, ustedes estudiaron en la UNAM, tienen que poner el nombre de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, respetando los acentos. No lo traduzcan poniendo The National Autonomous University of Mexico, porque el nombre oficial de la UNAM es en español. Entonces, uno, el nombre completo de la universidad. Dos, el grado que obtuvieron, licenciatura, en este caso bachelor's o master's, tiene que estar en inglés, ¿no? Para los candidatos de la beca de posgrado regular. Y también si tienen majors en concentrations, ¿no? Por ejemplo, en este caso es Master of Science, Computer Science, o en este caso es Bachelor of Science, Business Administration, etc. El mes y el año en que terminaron esos estudios, que puede ser como mes o como Fall 2021 o Spring 2022. El promedio
el GPA, no lo traduzcan tampoco. Si ustedes sacaron 9.5, pongan 9.5/10, porque el 10 es la escala. No traduzcan en Google, no hagan eso, ¿no? Entonces ponen su promedio, clases relevantes que tomaron durante su carrera, y así es como se tendría que ver justamente esta información. Igual le pueden tomar un screenshot. Y aquí tenemos una pregunta. Cuando menciones, dice Keren, que llame la atención visualmente, ¿será respecto a los párrafos interlineado o a qué específicamente? Voy a dejar esa pregunta en 2 diapositivas para que veas a lo que me refiero. Una pregunta, ¿hay un template específico para estructura del CV? No hay un template como tal. Muchas personas lo hacemos en Word o en Google Docs, pero hay una plataforma que se llama LaTeX, que es de programación y demás. Puedes utilizar LaTeX para que te dé un formato como específico, ¿no? O sea, ya más estructurado. ¿Qué tan recomendable es agregar en la parte de estudios el grado que se está cursando actualmente y añadir que aún está en proceso? Pues muy importante, ¿no? O sea, si todavía no estás titulado, tienes que poner que estás, por ejemplo, si empezaste la licenciatura en 2022 y este año la vas a terminar, bueno, no, en 2020 y este año la vas a terminar, perdón, puedes poner 2020 present, ¿no? O expected graduation, pero sí lo tienes que mencionar. Em, Continuando rápidamente con las categorías y su orden, la tercera categoría que debería aparecer es el Professional and Research Experience, que pueden agregar el paid and unpaid, es decir, pueden también agregar trabajos que hayan tenido que no les hayan pagado, como voluntariados, por ejemplo. ¿Cuál es el orden para poner esa información? 1, el nombre de la organización, la posición que ustedes ocuparon en esa organización, la ubicación y el país. En este caso, por ejemplo, imaginemos, bueno, ahorita les voy a poner el ejemplo, las fechas en las que completaron esa position, una descripción breve pero concisa de sus responsabilidades y las skills que obtuvieron durante esa pasantía o durante esa posición. Por ejemplo, aquí no basta con poner summer camp, responsible for helping children at summer camp. Eso no está bien escrito y no dice mucho de la información que el comité de admisiones quiere saber. A diferencia de si lo escriben mejor y ponen, siguiendo este formato, lo siguiente. Por ejemplo, la organización se llama YMCA, se encuentra en Austin, Texas, y la posición fue durante la primavera de 2018. Imaginen que ustedes fueron los counselors y entonces aquí viene la descripción concisa, pero efectiva. Por ejemplo, supervised daily art projects of 15 campers, o sea, la cuantificación es muy importante. Aged 7 to 11, culminating in an end of summer art gallery open to the public and gaining leadership abilities. Es decir, están incluyendo las responsabilidades que tuvieron, las habilidades que adquirieron a través de action verbs. Si no entendieron absolutamente nada de lo que dije, hay una fórmula que yo les recomiendo que copien o que le tomen screenshot para que puedan escribir mejores bullet points. Esto es un bullet point, ¿no? Y cada una de las subsecciones en su CV tiene que tener estas descripciones. ¿Cuál es esa fórmula? Action verb como supervised o como organized o como led, etc. Action verb plus activities developed plus quantifiable results plus skills acquired. Esa es la forma en la que les recomendamos escribir los bullet points. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sé que ya es bastante tiempo, pero ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Cuarta categoría para el CV. Agregar información adicional, como skills, por ejemplo, idiomas que hablen, idiomas que hayan estudiado, software que ustedes manejen, certificados que hayan adquirido a lo largo de los años. Por ejemplo, Python es un lenguaje, ¿no?, de programación. Entonces, eso podría entrar, dentro de los skills. También certificados, como les decía, que puedan haber obtenido a lo largo del tiempo. Pueden ser de idiomas, pueden ser de Coursera, de Udemy, todos esos cursos de profesionalización que hayan tomado en Internet también cuentan. Becas que hayan tenido u honores que les hayan dado, como la beca Opportunity Funds, etcétera, etcétera.
y publicaciones relevantes, ¿no? Si han sido publicados, eso también se puede mencionar. Ahora, y para esto, sí me gustaría que pusieran toda la atención del mundo, porque una de las grandes preguntas que yo he escuchado mucho de advicees es, Mariana, yo sé hablar francés porque fui al Liceo Franco-Mexicano, pero nunca me hicieron una certificación. ¿Lo puedo incluir? La respuesta es sí. ¿Y cómo se incluye? Por ejemplo, aquí, French, o sea, francés, non-certified, 12 years of experience o el número de años o el número de meses que tengan de experiencia at y el lugar en donde desarrollaron esa habilidad. O por ejemplo, con Python, non-certified, 5 years of experience at, imagínense que trabajaron en Google, at Google México. Esos skills también se pueden poner, pero siempre describiendo correctamente la información. Dice Fernanda, ¿una beca para el pregrado de carrera se incluiría en la parte de educación o en la adicional? Esa es una muy buena pregunta, Fernanda. Lo que yo te diría es que lo que fuiste a estudiar, o sea, el programa que estudiaste en el pregrado, lo pusieras en la parte de educación, mientras que la beca que te permitió irte a estudiar ese pregrado, lo pusieras en la sección adicional, Honors and Awards. Pero sí. Una duda con respecto a lo anterior. Entonces, el promedio obtenido se coloca en el CV 9/10. Exacto, exacto. O, por ejemplo, si estudiaste en el TEC de Monterrey, y la escala es del 0 al 100, 98/100. Así. Dice Keren, certificados o constancias sobre cursos o diplomados, ¿pueden incluirse o siempre y cuando sea relevante al programa? Excelente pregunta, Keren. Puedes incluirlos siempre y cuando se relacionen al programa de posgrado que te gustaría realizar, por ejemplo, en los Estados Unidos y que vas a desarrollar en tus ensayos. Hay gente que durante toda su vida ha hecho muchísimas cosas, muchísimas, y acuérdate que un CV, como lo habíamos platicado hace unas diapositivas, tiene sobre todo para propósitos de Comexus, tiene que tener entre 2 a 4 cuartillas. Entonces, sé estratégica en la información que incluyes, sobre todo pensando en la relación que tiene con el programa de posgrado que te gustaría estudiar. Pero muy buena pregunta. Y dice Mario, en cuestión de publicaciones, ¿pones las más actuales o las relevantes? ¿Cuántas poner? ¡Ah! Por tu pregunta, Mario, tal vez tú eres una persona que ha publicado muchísimo, ¿no? Entonces, para el CV, mi recomendación como asesora de Education USA es que puedas poner las más relevantes, un poco como vinculado a la pregunta que hacía Keren, las más relevantes respecto al programa que te gustaría estudiar, pero si, por ejemplo, tienes un perfil de Google Scholar o tienes un Linktree o en LinkedIn estás publicando todo el tiempo tus publicaciones, ahí también las podrías incluir y ya lo pones en tu CV. O sea, en la parte, ¿te acuerdas de información de contacto? Ahí también las podrías incluir. Eh, y bueno, regresando a la pregunta que me hizo, o que nos hizo, perdón. Ay, denme un segundo. Ay, no, aquí está. Que nos hizo, cuando mencionas Keren, que nos hizo Keren sobre que llame la atención visualmente, así es como se debería ver un buen CV. Se ve aburrido, pero se ve bonito. ¿Están de acuerdo? No tienen colorcitos, no tienen cosas como de Canva, pero la información se ve bien organizada, se ve estructurada, dan ganas de leerlo. El tipo de letra toda tiene el mismo tamaño, excepto el nombre y esta parte. Esto sí lo puede tener un poquito más grande para que destaque. Entonces, así es un ejemplo de cómo se debe ver su CV, que se vea profesional. Exactamente, Keren. Y resumen de lo que les acabo de mencionar, el CV, el CV es la presentación de su historia académica y profesional. Las categorías o el orden de las categorías en un CV deben ordenarse de la siguiente forma: información de contacto, educación, experience, professional and research, publications, honors and awards, certifications, skills. Así es el orden que deberían seguir o el que les sugerimos para que sea un poco más sencillo. Y recuerden que un documento limpio, pulido y formal se espera en su solicitud de Fulbright. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tiene que ser one pager? No, acuérdate, Fernanda, que dijimos bueno, a excepción de lo que diga, y ahorita le doy ya la palabra a Yandilla Adri,
A excepción de lo que diga la convocatoria de Fulbright o las convocatorias de Fulbright, en general, el guideline para un buen CV es de 2 a 4 páginas, pero no sé si a eso te refieres con one pager. Nuestro nombre va con acentos o sin acentos por ser en inglés, con acentos, Luz. O sea, si tu nombre es Luz o con, ponle acento a o con, porque es tu nombre propio. En el CV se incluyen los soft skills. Sí. Ah, bueno, te refieres a Oscar, por ejemplo, así como de sé cocinar y soy un buen trabajo en equipo muy bien y así. No, la recomendación es que no, o sea, no lo pongas en el CV, pero que si quisieras agregar esa información, la pudieras poner, por ejemplo, como parte de tus ensayos, pero siempre showing how and not only what. O sea, no digas, por ejemplo, en tu ensayo, I am a good student. O sea, eso no es suficiente. Tienes que decir, I am a good student. For example, I won this academic contest in 2022, etcétera. O sea, siempre how y not only what. Pero eso lo podemos platicar después. Ok, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Ya listísimas y listísimos para hacer sus CVs y ensayos para Fulbright? ¿Sí? Eso, muy bien. Esa es la actitud. Y finalmente, y ya con esto, ahora sí, les juro que ya con esto terminamos. ¿Cuáles son algunos de los recursos que les recomendamos? Obviamente, acérquense a Education USA. Aquí les dejamos, perdón, el screenshot de cómo se ve nuestra página en México. Ahí tenemos una pestaña, cuando ustedes entran al website, tenemos una pestaña que se llama recursos. En esos recursos, ustedes pueden encontrar diferentes opciones, como ¿no? Que son ensayos, CVs y cartas. Ahí tenemos un montón de cosas para ustedes para que puedan explorar. Y personalmente, estos son 2 libros que a mí me han ayudado mucho, tanto para escribir bien en inglés como para saber articular mis ideas. El primero es Grammar 101 y el segundo es Manual de Escritura para Científicos Sociales, pero en realidad es para todos. Y con esto, pues muchas gracias por aguantarme durante 1 hora y media. Eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta, ya le doy también la palabra a mi compañera Adri y a mi compañera Yandy, por si tienen dudas más específicas sobre estos temas. Muchas gracias, Marianita. Pues más bien les regreso la palabra a ustedes, a Yandí. Buenas tardes, Yandí. Si andas por ahí, abre tu micrófono, por favor, para presentarte con nuestros usuarios. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué Sí, te escuchamos perfecto. Pues les presento aquí, seguramente ya la conocían, si no la conocen, les presento. Ella es Yandy Reynoso, ella es la Program Officer de estas becas, de estas convocatorias Fulbright García Robles. Así que vamos a ver si tienen alguna pregunta que quieran dirigir ya sea a Yandy o tal vez a Mariana Alvidrez con su excelente presentación del día de hoy. No sé si haya alguna pregunta. Siéntanse en confianza de abrir sus micrófonos o escribirlas aquí en nuestro chat. Dice David, a ver si nos puedes ayudar. Creo que va dirigida a Yandy. Si quiero hacer una maestría en Derecho, debo de tener 152 en la parte verbal o en cualquiera de las dos secciones. Del GRE, dice. En cualquiera de las 2 secciones. Muchas gracias. Creo que había visto por aquí algunas otras. Sí, había muchas preguntas que por el tiempo igual no pudimos abordar, pero voy a ir viéndolas. O si ustedes vieron que no las respondí o las respondimos, vayan otra vez pegándolas para tener mayor control, por favor. A ver, les leemos aquí al final del chat. Muchas gracias, Mariana, por la gran sesión. Creo que todo lo que dijo, 100% háganlo, sigan los consejos. Como por ahí Mariana mencionó, la beca es un proceso muy selectivo, muy competitivo. Eh, Nosotros no nos tardamos 2 minutos revisando sus solicitudes, si no hay, son varios filtros, eh, pero sí recibimos muchísimas solicitudes, y es un proceso holístico donde todo cuenta, no nada más su promedio, su GRE, o sea, todo, absolutamente todo cuenta. Sus ensayos es algo muy importante,
porque es la única manera que nosotros tenemos de conocerlos y de escucharlos a ustedes, porque si se dan cuenta, todos los demás requisitos son números. El GRE es un número, el TOEFL es un número, sus calificaciones son un número, las cartas de recomendación ustedes ni las escriben, entonces los ensayos es la única oportunidad que nosotros tenemos de conocerlos. Y si pasan el primer filtro, viene un proceso de entrevistas con paneles en expertos de sus áreas de estudio. Entonces también, pues las entrevistas están basadas en lo que ustedes escriben en sus ensayos y en lo que ustedes todo reportan en la solicitud. Entonces, muchas gracias, Mariana, por la información, por la sesión, por todos los tips. Acérquense a sus asesores de Education USA. Hay muchos recursos para poder escribir sus ensayos. Entonces, pues, muchas gracias. Es con Y mucho creo que gusto. también, Sí. gracias, Mariana. Ujú. Por ahí también está Fernanda Chaparro, quien también trabaja en la comisión. Eh, y bueno, ella también igual, si hay algo que quiera agregar. Pero bueno, no sé si hay alguien, perdón, alguna otra pregunta. Creo que hay algunas. Mira, por ejemplo, nos preguntan, en caso de no, yo creo que estaba dirigida más bien a Mariana. Si no tenemos LinkedIn, ¿podemos usar Orsit? Justamente estaba por responder esa pregunta y la verdad, soy la persona más ignorante del mundo. No había escuchado de esa plataforma. ¿Nos podrían contar un poco qué es? Pero si es, digamos, una plataforma similar a LinkedIn, en donde está tu información profesional y tus logros, yo creo que no habría ningún problema. Hasta tu aplicación, o sea, estaría buenísima porque ahí ya nos estarías mostrando otra plataforma que existe y ya estarías como on top of esas plataformas. Pero sí, yo diría que sí. Bueno, y Excelente. también que sea una plataforma que nos permita revisar la información, porque Exacto. yo no la conozco, entonces si nos piden a lo mejor tener una cuenta o si es un servicio pagado, lo que sea, o sea, creo que tiene que ser accesible para quienes vamos a revisar la solicitud. Totalmente de acuerdo, Yandy. Excelente. Nos preguntan, creo que esta sería dirigida a Yandy o a Fer, a ver quién nos puede ayudar con eso. ¿Qué porcentaje de postulantes son aceptados? Sí, cada año varía, la verdad es que no tengo los números in the top of my head, pero cada año las postulaciones varían. Ujú. Eh, lo que sí les puedo repetir es una beca muy selectiva, es muy competitiva. Como Mariana mencionaba, es una beca reconocida a nivel internacional y como yo lo veo siempre es que buscamos a los mejores entre los mejores. Entonces, en promedio por año se dan entre 60 becas aproximadamente. No tenemos una cuota de solicitantes que cumplir de maestría o de doctorado o por áreas de estudio. La verdad es que, como sabrán, apoyamos con todas las áreas de estudio, menos las áreas clínicas de la medicina, cualquier cosa que involucre tocar a un paciente. Eh, Tenemos una gran diversidad, variedad entre los grados de estudio y las áreas de estudio. Pueden revisar la cuenta de Instagram o de Facebook de Comexus y recién acabamos de terminar una campaña en donde estuvimos resaltando a los candidatos por programa y dónde están ahora. Entonces, para que se puedan dar una idea, pero la verdad es que no tengo un porcentaje. Ustedes hagan su mejor esfuerzo para enviar una solicitud eh, Claro. competitiva. Sí, yo creo que eso es importante, pensar que esta es una oportunidad y es una beca competitiva y entrar convencido de que tienes con qué y hacer la mejor postulación que puedas. Por eso hay que revisar todos los materiales del taller. Muchas gracias. Vamos al siguiente. Enseguida voy contigo, Oscar. Dice Iracema, ¿hay algún estilo de formato preferido o tendencias actuales de CV para aplicaciones académicas que deberíamos considerar? Pues creo que todas las características que ya nos compartió Mariana, ¿no? Desde el formato, digamos, físico, cómo se debe de ver, hasta la extensión y las secciones. Sí les recomendaría seguir al pie de la letra este taller.
Acuérdense que si ustedes están con nosotros en Facebook, pueden acceder a la grabación de este video para que lo vayan haciendo conforme van viendo el video, ¿no? No sé, Mariana, si quieras agregar algo más ahí. No, pues, o sea, referirme a lo que nos compartió Yandy, o sea, que hay guidelines ahí específicas también, o sea, de verdad, la convocatoria es la ley, ¿no? O sea, no hay nada por encima de la convocatoria, entonces también refiéranse a ello y respondiendo otra vez a la pregunta, entre más aburrido pero bonito se vea, mejor. Sí, aburrido quiere decir no colores, no imágenes, no efectos especiales, no fotografías, nada de eso, ¿verdad? Monse, creo que ya respondimos tu pregunta de cuántas solicitudes. Esta es una beca muy competitiva, pero hay que entrar con el convencimiento de que se tiene con qué competir. Alfonso nos dice, recomienda usted incluir el título de tesis de licenciatura en el CV. El título de tesis de licenciatura. Yo sí lo Ujú. recomiendo. De hecho, yo en mi propio proceso, acompañada de Yandy, por supuesto, lo hice. O sea, yo básicamente, bueno, no yo, pero lo que te recomiendo es que puedas poner, o sea, si estás escribiendo la licenciatura en este caso, pones el nombre de la universidad donde estudiaste, el grado, el major, o sea, la carrera tal cual, y abajo puedes poner thesis title o dissertation title en el caso de los solicitantes con una investigación como mucho más avanzada. Thesis title, 2 puntos, el título de tu investigación, que puede ser en español o traducido, y una muy breve descripción de lo que se trata, muy breve. O sea, no nos cuentes toda tu tesis, simplemente danos una idea de qué es lo que hiciste en esa investigación. Y también en el caso, por ejemplo, de la UNAM, que conozco muy bien, y de muchas universidades en México, hay repositorios digitales en donde tienen el link a tu tesis, también lo puedes incluir como un hipervínculo para que cuando ya tengas tu CV listo, la gente pueda acceder a esa publicación. Pero sí, o sea, digamos, es algo que puedes hacer, o sea, no, it doesn't harm your application, pero sí, lo puedes. Perfecto. Aquí, Iracema, no sé si estoy interpretando bien tu pregunta, siento que es una tricky question for us. A ver, ¿qué habilidades son más valoradas en el CV para programas de posgrado? Pues las habilidades que tengas y que sean de interés para el programa que te interese. Si yo te digo, estas son las habilidades, seguramente son las que tú vas a enlistar y eso no es lo que estamos buscando, Iracema. Estamos buscando que tú describas lo que tú tienes para ofrecer. No sé, Yandy, Fer, Mariana, si quieran agregar algo al respecto. Totalmente de acuerdo contigo, Adri. Muy bien, movámonos entonces. Oscar, ¿quieres compartirnos una pregunta? Hola, sí, una duda nada más sobre los ensayos, porque estuve revisando la convocatoria hace un momento. Estuvimos hablando justamente de lo de las citas, por ejemplo. Obviamente no tendría mucho sentido citar algo en el personal statement, pero por ejemplo, en mi caso, en el statement of grant purpose, por ejemplo, he estado revisando varias de las cosas que quiero investigar, por ejemplo, y hay muchos, digamos, trabajos de algunos investigadores que obviamente estoy basándome para poder ponerlos, ¿no? En el ensayo. Entonces, obviamente la idea es citarlos. Coloquialmente, pues obviamente no me lo voy a volar, ¿no? Nada más decir, ay, no, yo lo inventé, ¿no? Pero ahí mi idea es, digo, si por ejemplo el ensayo yo ya me di cuenta más o menos que las 600 palabras son más o menos una hoja, pues obviamente tener que poner las citas, la referencia obviamente va a implicar que ponga un poco más de contenido. O sea, obviamente la idea es, sí o sea, no hay problema acerca de eso, porque justamente acabo de leer la convocatoria y no vi nada o no encontré nada referente a eso de las citas, por ejemplo. Bueno, ahí lo que yo tendría que decir, obviamente a diferencia de lo que piensen Yandy, Fer y Adri, es que usualmente cuando tú vas a enviar un ensayo de aplicación a una beca, a un programa de posgrado, lo que te cuenta es o sea, en el word count, lo que te cuenta es el texto y ya, o sea, o sea, por ejemplo, cuando pones bibliografía o references, eso ya no lo cuenta como las palabras que tienes que escribir, pero obviamente la recomendación general es que, o sea, no sean tantísimas referencias, o sea, no es un ensayo académico, no es tu tesis, no es un paper, o sea, es un ensayo
el Statement of Grand Purpose, que busca demostrar por qué tú eres un candidato ideal para la beca Fulbright García Robles. Y si quieres hacer, o sea, afortunadamente yo soy tu asesora, entonces lo podemos trabajar con mucha mayor calma, pero si por ejemplo quisiera citar a un investigador, pensemos en, no sé, yo qué sé, en Mario Molina, ¿no? Puedes poner, o sea, como en inglés, ¿no? Como as Mario Molina research in 20 or in 1992. Y ya con eso es suficiente. O sea, no tienes que citar el paper, no tienes que citar la tesis o la dissertation. O sea, Pero sí pero mencionarlo, ¿no? Porque exacto, pero si no, exacto, va a parecer que me lo estoy exacto, volando, ¿no? Yo estoy, exacto. El premio es mi Nobel, idea, así ¿no? es. Sí. Pero sí, lo trabajamos, Oscar. Gracias por tu pregunta. Excelente pregunta, gracias, Oscar. Y última de esta tarde, muchísimas gracias a todos por continuar conectados. Nos dice Eric, si la convocatoria nos pide el CV en inglés, ¿el promedio se reporta en la escala mexicana, aún así, o se transforma a GPA? Tal como lo mencionamos, no es necesario que lo traduzcas, digamos. O sea, el GPA lo puedes poner en la escala mexicana. Si tú sacaste 8.5, pones GPA 8.5/10. Si fuiste al TEC, 95/100, ¿no? O sea, no lo tienes que traducir. O sea, esa es una referencia que obviamente en Comexus van a entender. Y aparte, o sea, la traducción en Google o en cualquier sitio web siempre es inaccurate, o sea, esas traducciones no las podemos hacer nosotros como individuos. Entonces, en la escala mexicana. Ok. Aquí, esta pregunta ya la había visto, perdónenme. Ya la de afrodescendientes. Para afrodescendientes, ¿deben de seguir las mismas reglas como si escribieran en inglés o deben mandar esos documentos en inglés o estrictamente en español? Esa es una muy Sí. buena pregunta para Yandy, pero, o sea, voy a contestar la primera parte. Sí, efectivamente, o sea, tu aplicación, por lo que yo entiendo, la puedes y la tienes que mandar en español, pero mi recomendación es que el formato y la esencia de los documentos, aunque estén en español, o sea, en el idioma español, sigas estas recomendaciones de estructura que vimos en la sesión del día de hoy. Pero no sé qué piense Yandy. Creo que está teniendo broncas con su audio, ¿verdad? Pero ¿estás de acuerdo, Yandy? Di sí, sí o sí no. Creo que